Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Día 4. Temprano por la mañana le envié un mensaje a mi jefe. Le avisaba que había pedido una licencia médica en el Segemar para quedarme tranquilo unos días en casa. Me respondió con el emoji del dedo pulgar hacia arriba. Me resultó extraño, porque nunca usaba emojis. Le pregunté al encargado del edificio si había vuelto a ver alguna camioneta con el logo de Omega Lithium, pero no recordaba nada. Puse algunas cosas en un bolso, me subí a la camioneta y me fui rumbo a Barker y Villa Cacique otra vez. No me iba a quedar solo esperando en el departamento. Solo confiaba en la señorita Francis. Durante el viaje me la pasé mirando por el espejo retrovisor, pensando si alguien me estaba siguiendo. Estaba sugestionado. En Rauch paré para ir al baño y tomar un café. Sentado en el inodoro, escuché que alguien entraba al baño. Sentía los pasos ir y venir, inspeccionando cada cubículo. Cuando llegó a donde yo estaba, se detuvo. Podía ver sus pies por el espacio debajo de la puerta. Me quedé inmóvil y en silencio sin decir nada. En ese momento sonó un teléfono celular. La persona del otro lado de la puerta contestó, pero no entendí nada de lo que decía. Discutía y hablaba en alguna lengua oriental. Acto seguido se marchó. Me quedé encerrado esperando un rato largo hasta asegurarme de que no hubiese nadie. A esa altura veía chinos por todos lados. Estaba paranoico, tenía que tranquilizarme. Me subí a la camioneta y seguí viaje. Cuando llegué a la granja, la señorita Francis me estaba esperando en la puerta, como siempre. Había preparado una habitación para que no tuviera que registrarme en un hotel. Lo primero que hice fue ponerla al tanto de mi situación actual, por si acaso alguien llegaba preguntando por mí o advertía la presencia de algún vehículo identificado con el logo de Omega Lithium. Mientras acomodaba mis cosas en el cuarto, recibí un raro mensaje de mi jefe, todo entrecortado y mal escrito. Me avisaba que me habían enviado médico a domicilio y me preguntaba dónde estaba. Me resultó extraño. O estaba bajo presión por la gente de Omega Lithium, o ya había sido captado por un glóbulo. Además, nunca antes me habían enviado médico a domicilio del Segemar. No le contesté. A esa altura ya no confiaba en nadie. Prefería mantener oculto mi paradero. Mientras almorzábamos, analizábamos la situación con la señorita Francis. La complicidad de las empresas privadas en el ocultamiento de información no era una novedad. Recordé que en 1978, los geofísicos Penfield y Camargo trabajaban para la compañía petrolera estatal mexicana Pemex, como parte de una prospección magnética aérea del Golfo de México, al norte de la península de Yucatán. Pemex había perforado pozos de exploración en la región desde 1958 y en una perforación había penetrado hasta lo que fue descrito como una gruesa capa de andesita a una profundidad de unos 1.300 metros. Según dicen, encontraron evidencias de la caída del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios, incluyendo la formación del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México, la presencia de iridio en una fina capa de roca que data de hace 66 millones de años, y la evidencia de escombros de rocas fundidas y cuarzo fracturado asociado con el impacto en el límite Cretácico terciario. Sin embargo, la política corporativa de Pemex de aquella época les prohibió hacer públicas sus conclusiones. Como sea, el impacto del asteroide provocó la extinción de los dinosaurios y creó las oportunidades para la diversificación de los mamíferos, que hasta entonces vivían ocultos en nichos ecológicos. ¿Podría ser que en ese mismo proceso organismos extraterrestres que hayan viajado en el asteroide se mezclaran con las criaturas terrestres, participando de la evolución de las especies hasta llegar al Homo sapiens? En ese caso, nosotros, la raza humana,
seríamos descendientes de extraterrestres. No sabemos a qué conclusiones habrían llegado ellos, pero nuestra conclusión era espeluznante. Quizá todo esto se venía produciendo desde antes de la existencia de la raza humana. Recordamos que en el relato de Lovecraft, La llamada de Cthulhu, se sugiere que esta criatura llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas millones de años antes de la aparición del hombre. Su regreso depende de cuando los astros volvieron a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad, y a eso debían referirse los mapas estelares que encontrábamos en la granja de la señorita Francis y en el departamento de la señora M. Precisamente, y en relación a esto, la señorita Francis me comentó que tenía un dato nuevo. En una estancia cercana a La Negra, una estación ferroviaria del ramal Roca ya abandonada a 12 kilómetros de allí, se habían producido hechos extraños que se conectaban con lo sucedido en su granja, y me sugirió que fuéramos a inspeccionar. Cuando le pregunté de dónde había sacado el rato, respondió: de las tierras raras, el podcast, ¿de dónde más?, me dijo sonriendo. Alguien había dejado la ubicación del lugar por Google Maps, junto con una sugerente frase que remitía a esa tenebrosa entidad cósmica, señalado como uno de los dioses primigenios. En la ciudad de R'lyeh, el difunto Cthulhu espera soñando. Subimos a la camioneta y llegamos enseguida por la ruta 80. El panorama que vimos era desolador. Era la muerte misma impregnada en todas las cosas, haciendo desaparecer todo vestigio de vida. El casco de la estancia parecía la lápida de un cementerio abandonado. La degradación era tal que se podía oler. Era la corrupción que sucede a la locura. La brisa levantaba la fina capa de polvo, provocando una negrura que amenazaba con cubrirlo todo. Hicimos una pequeña recorrida y encontramos un pozo similar al que había provocado el rayo en la granja de la señorita Francis. De aquella negrura brotaba un hedor acre que hacía imposible respirar. En el fondo del pozo algo parecía moverse, una forma protoplasmática que se contraía y expandía nerviosamente. Esto era lo que provocaba el color que caía del cielo: muerte, locura, corrupción y degradación. Regresamos a la granja en silencio, sin decir ninguna palabra. Aunque no sabíamos lo que nos aguardaba al llegar, ya había tomado la decisión de no subir más episodios al podcast. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico.